Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Mingubens y Ilsu Demirci volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Arafta, Ateş Mercan y Nesir revelan el secreto de su matrimonio. Capítulo 1. La verdad antes del nuevo episodio. La noche había caído sobre Estambul como un velo oscuro cargado de secretos. Las luces de la ciudad brillaban sobre el Bósforo mientras millones de personas esperaban con impaciencia el nuevo episodio de Arafta. Nadie imaginaba que, antes de que comenzara la emisión, una noticia cambiaría para siempre el destino de todos los protagonistas. Ateş Mercan observaba la ciudad desde la ventana de su oficina. Su expresión parecía tranquila, pero en su interior una tormenta amenazaba con destruir todo aquello que había construido durante años. Sobre la mesa había una fotografía. Una fotografía que escondía una verdad imposible de ocultar por más tiempo. «Ya no podemos seguir así», susurró. La puerta se abrió lentamente. Nesir entró en la habitación. Sus ojos se encontraron durante unos segundos eternos. Aquella mirada estaba llena de recuerdos, promesas y heridas que nunca habían sanado por completo. «¿Estás seguro?», preguntó ella. Ateş respiró profundamente. «Sí, cuando todos lo sepan, nada volverá a ser igual». «Lo sé». Nesir bajó la mirada. Durante años habían vivido atrapados entre la verdad y la mentira. Entre el amor y el deber. Entre el pasado y el futuro. Y ahora había llegado el momento de decidir. El secreto. Años atrás, cuando nadie conocía sus nombres, Ateş y Nesir se habían enamorado profundamente. Era un amor sincero. Un amor capaz de desafiar cualquier obstáculo. Sin embargo, las circunstancias los obligaron a mantener su relación en secreto. Lo que comenzó como una pequeña mentira terminó convirtiéndose en una red imposible de romper. Mientras el mundo los veía como simples conocidos, ellos compartían una realidad completamente distinta. Eran marido y mujer, legalmente casados. Pero nadie lo sabía. Ni sus familias, ni sus amigos, ni siquiera las personas más cercanas. Solo ellos conocían la verdad. Y aquella verdad estaba a punto de explotar. Una revelación inesperada. En otra parte de la ciudad, periodistas y productores se preparaban para la transmisión especial previa al nuevo episodio. Las redes sociales estaban llenas de rumores. Algunos hablaban de una traición. Otros aseguraban que un personaje abandonaría la historia. Pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. La presentadora sonrió frente a las cámaras. «Tenemos una sorpresa exclusiva para todos nuestros espectadores». Los productores intercambiaron miradas nerviosas. Algo grande estaba por ocurrir. Muy grande. La señal comenzó. Miles, millones, quizás decenas de millones de personas observaban. Entonces apareció Ateş. Después apareció Nesir, sentados uno junto al otro. Tomados de la mano. El silencio fue absoluto. La presentadora sonrió. «¿Hay algo que quieran compartir con el público?». Ateş observó a Nesir. Nesir observó a Ateş.
Y entonces sucedió. Sí, respondió Ates. Durante años hemos ocultado una verdad. La tensión podía sentirse en cada rincón del estudio. Estamos casados. Durante unos segundos nadie reaccionó. Parecía que el tiempo se había detenido. Después llegaron los gritos, las lágrimas, la sorpresa, los titulares, las publicaciones, los mensajes, las llamadas. Internet explotó. El secreto más grande de Arafta acababa de ser revelado. El comienzo de una nueva historia. Mientras las noticias recorrían el país, Ates y Nesir sintieron algo que no habían experimentado en mucho tiempo. Libertad. Ya no tenían que esconderse. Ya no tenían que fingir. Ya no tenían que vivir entre sombras. Por primera vez podían mirar al futuro sin miedo. Pero desconocían que la revelación traería consecuencias inesperadas. Porque algunas personas estaban felices por ellos. Y otras estaban decididas a destruirlos. Aquella noche no marcó el final de una historia. Marcó el comienzo de una guerra emocional que cambiaría para siempre el destino de Ates Mercan y Nesir. Continuará. Arafta. Ates Mercan y Nesir revelan su matrimonio secreto. Capítulo 2. La tormenta después de la verdad. La noticia se propagó por todo el país en cuestión de minutos. Los teléfonos no dejaban de sonar. Las redes sociales estaban inundadas de comentarios. Los nombres de Ates Mercan y Nesir ocupaban las primeras posiciones entre las tendencias más comentadas. Nadie podía creerlo. Durante años habían aparecido juntos en eventos, reuniones y entrevistas sin que nadie sospechara la magnitud del secreto que escondían. Ahora todo había cambiado. En el estudio de televisión reinaba el caos. Los productores corrían de un lado a otro. Los periodistas intentaban conseguir declaraciones exclusivas. Los fotógrafos esperaban en la salida principal. Ates observó todo aquello desde una sala privada. No parecía preocupado. Por primera vez en mucho tiempo sentía que había recuperado el control de su propia vida. Nesir se acercó lentamente. ¿Te arrepientes? Ates negó con la cabeza. No, ni un poco. Ni un segundo. Ella sonrió. Aquella respuesta era exactamente la que esperaba escuchar. Durante años habían vivido ocultando una parte fundamental de su historia. Cada fotografía compartida, cada entrevista, cada aparición pública. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.